Yo a este mensaje le titulé Promesas de Dios. Las promesas son para los que seguimos y cumplimos los mandamientos de Dios. Dios nos da, pero también nos pide. No va a ser solo que, ay Señor, deme, y yo no hago nada por Dios. No, tampoco estas promesas van a ser para esas personas que toman a Dios como un paraguas, ¿verdad? Si te necesito, te busco. No me llame, yo lo llamo. Abrimos el paraguas únicamente cuando está lloviendo, cuando hay tormenta. Pero si nuestra vida es un día soleado, ni nos acordamos del paraguas, ¿verdad? Ni nos acordamos de Dios, el paraguas queda por allá botado, eso no puede ser así, ¿verdad? Entonces las promesas no van a aplicar si una persona es así. Montando esta prédica, recordé una historia que había leído hace mucho tiempo. El mundo es así como vive hoy en día, que no les importa a Dios, no necesitan a Dios, solo cuando ven la necesidad, cuando se sienten oprimidos, cuando se sienten entre, como dicen, entre la espada y la pared, es que buscan a Dios. Y les voy a comentar un poco sobre la historia esta. Esta historia llegó a mí antes de que yo fuera padre, antes de que yo... Y es más, fue hace tanto tiempo que yo ni siquiera era seguidor del Señor. La historia trata sobre una enfermedad que ataca al mundo entero. Las personas se estaban contagiando masivamente, estaban enfermando, estaban muriendo por esta enfermedad que de hecho no tenía cura. Los científicos y los médicos realizaban estudios, realizaban pruebas y por ningún lado encontraban la cura a esta enfermedad. Y la enfermedad avanzaba y avanzaba, las personas cada vez eran más las que se enfermaban y estaban muriendo y no había solución por ningún lado. Hasta que un día encontraron la solución y la solución resultó que estaba en la sangre de las personas. Entonces tomaron a las personas que estaban sanas y les sacaron muestras de la sangre para hacer estudios y análisis. Después de todos los estudios y análisis, resultó que una única muestra era la que servía para salvar, ¿verdad? Para terminar este medicamento que era necesario. Al ser una única muestra, quería decir que iban a ocupar la totalidad de la sangre de esta persona para poder terminar la solución. ¿Eso qué quiere decir? Que la persona dueña de la muestra iba a tener que sacrificarse para poder salvar al mundo, para que las personas fueran sanas y que el mundo volviera a su normalidad. Resulta que la gente estaba muy contenta, estaba muy feliz porque por fin iba a haber una cura para esa enfermedad que estaba acechando el mundo entero. Pero, ¿qué pasaba, hermano y hermana? Que resulta que los doctores lo llamaban a usted por aparte y le decían, la muestra es de su hijo o es de su hija. Necesitamos que por favor se despida de él o de ella porque no tenemos tiempo. Necesitamos tomar toda la sangre para terminar el medicamento y salvar al mundo. Al final de la historia, su hijo o su hija accede a sacrificarse para salvar el mundo. Se logra terminar la cura y verá, las personas enfermas toman la cura, se sanan, las personas sanas toman la cura y evitan el contagiarse de la enfermedad, el mundo vuelve a la normalidad, o sea, su hijo o su hija realmente sacrificó su vida y salvó al mundo, salvó millones de personas, porque estamos hablando que era el mundo entero que estaba enfermo. Y resulta que 8 días después de que su hijo murió para, para salvar al mundo, convocan a una reunión, a una actividad para darle gracias a su hijo, para celebrar lo que su hijo hizo. Y resulta que no llega nadie, o llegan muy pocas personas, porque una vez que ya el mundo está sano, ya que las personas están sanas, prefieren ir a celebrar la vida en las playas, en las piscinas, en los moles, en el cine o simplemente quedarse en su casa viendo una película. Uf, qué historia, ¿verdad, hermanos? Y como dicen por ahí en tono de broma, cualquier parecido de la realidad es mera coincidencia, porque eso es lo que pasa. Hace más de 2000 años, Dios mandó a su Hijo a salvarnos
y hoy el mundo no quiere nada con él. Hoy el mundo, antes de ir un domingo a congregarse, prefiere hacer otras cosas. Prefiere irse a la playa, al cine, a otros lugares. Y no es que eso esté mal. Claro que uno necesita vacaciones. Claro que es bonito sentarse a ver una película con palomitas y ojalá con la familia compartiendo, ¿verdad? Claro que es bonito y es bueno, pero usted puede hacerlo en otro momento. Tiene mucho más tiempo para hacer eso. El tiempo de Dios es el tiempo de Dios. Y, y si el Señor murió por nosotros, ¿qué le cuesta al mundo devolverle algo de lo que Él nos dio? Esta historia, cuando yo la leí, como yo les comenté antes, yo no era seguidor del Señor, entonces como que no hizo mucho efecto en mí, ¿verdad? Pero hoy lo veo con ojos diferentes. Hoy esta historia que el Señor devolvió a mi mente, que fue hace muchos años, me hace pensar la necesidad que tenemos de buscar al Señor, la necesidad de volverlo a ver y de pedir de su misericordia. Y es una lástima porque el mundo no lo ve así. Y lastimosamente tiene que venir una pandemia para que el mundo haga conciencia de la necesidad que tenemos de Dios. Y esta pandemia, como les dije, o sea, asusta a la gente, el diablo la está atacando y allí es donde la gente está viendo la necesidad del Señor. Y aunque veamos esta pandemia como algo malo, ¿verdad? Porque ya estamos cansados de estar encerrados en la casa, ya quisiéramos visitar otros lugares, ya quisiéramos ir a la playa, ya quisiéramos congregarnos y vernos, ¿verdad? Recibir un abrazo de los demás miembros de la congregación, pero no podemos. Aunque lo veamos malo, la palabra de Dios dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Entonces tenemos que sacar lo bueno de esta situación y las cosas positivas. ¿Y qué puede ser la cosa positiva? Que hay muchas personas que están afligidas, hay muchas personas que tienen necesidad del Señor y quizás nosotros podamos estar ahí para esas personas, ¿verdad? Y tenemos que pedirle al Señor que por favor nos envíe esas personas. Tenemos que orar por esas personas para que Dios nos las envíe y nosotros les podamos ayudar. Y vean si esto está siendo así, de que el enemigo se está aprovechando, que les tengo de hecho un ejemplo de una noticia que vi hace unos días. Hace unos días vi sobre que otra persona se había lanzado del puente del Saprissa. Unos días después vi que se trataba de una muchacha joven, una muchacha de unos 20 y algo de años, una muchacha con un futuro por delante, una muchacha profesional porque hasta era enfermera. Y eso fue lo que yo vi en las noticias, no supe más. El miércoles pasado me correspondía ir a la oficina y estaba conversando con un par de compañeras y resulta que el tema de la muchacha que se lanzó salió a flote en la conversación. Y entonces una de mis compañeras me comentaba que ella había visto en las noticias que aparentemente esta muchacha se había lanzado por un tema de deudas de tarjetas de crédito. Y entonces eso me puso a pensar que qué hubiera pasado si el mensaje, si la palabra de Dios hubiera llegado a tiempo a esta muchacha, se hubiera salvado. Hoy estaría, hoy estaría aquí entre nosotros. Es más, y se los pongo así, si una persona que no conoce al Señor, una persona que ni siquiera crea en Dios, es más, hubiera llegado a tiempo y le hubiera aconsejado a esa muchacha que dejara de pagar las deudas y esperara que llegara un proceso judicial de embargo, él se le iba a solucionar una parte del problema. ¿Por qué? Porque muchas personas le tienen miedo a los embargos y piensan que si les embargan el salario, les van a embargar la totalidad del salario y no van a tener con qué pagar la casa, con qué comer. Y no es así. El embargo lo que va a hacer es que les va a quitar una parte de su salario, pero no la totalidad, porque la ley tiene que garantizar que la persona tenga con qué seguir subsistiendo. No es lo ideal, ¿verdad? A nadie nos gusta vivir con un embargo, pero la muchacha hubiera podido continuar viviendo, continuar pagando sus cosas
y seguir adelante. Quizás el nombre se le hubiera quedado manchado por unos años, pero eso con el tiempo se puede limpiar, se puede borrar. Y al final de cuentas, como les digo, hubiera podido continuar viviendo. Ahora, si esto lo hubiera podido hacer cualquier persona, que como les dije, ni siquiera creyera en Dios, ¿cuánto más hubiera podido aconsejar a una persona que tuviera a Dios en su corazón? ¿Cuánto más hubiera podido ayudar que se le acercara a alguien que le llevara la palabra de Dios, el mensaje, que le hablara de todas esas promesas que ella pudo haber recibido si se hubiera aferrado al Señor, si hubiera seguido al Señor? Yo creo que muchísimo más, ¿verdad, hermanos? Como les digo, yo creo que es de suma importancia que nosotros oremos al Señor por estas personas, que nosotros le pidamos al Señor que por favor nos envíe estas personas, que nos deje llegar a tiempo con la palabra, con el mensaje, para que todas estas personas se salven, que todas estas personas no se pierdan, que no se dejen engañar por el enemigo, que no se dejen creer todas las palabras destructivas que el enemigo les dijo. Porque vea qué soluciones da el enemigo, que se tiren del puente, que se suiciden. Y eso es lo que el enemigo quiere, eso es lo que está haciendo, eso es lo que está aprovechando con esta pandemia. Está atacando a las personas por medio del miedo, les está haciendo creer que la única solución son cosas como esas. Entonces, hermanos, o sea, el hubiera no existe, ya pasó, ya no podemos hacer nada, pero sí podemos hacer algo para las personas que aún no han llegado y por las personas que están en esa lucha con el enemigo. Entonces, por favor, doblemos rodillas, oremos por estas personas, por la situación que sea que estas personas tengan, para que nosotros podamos llevar la palabra y el consuelo del Señor y estas personas se puedan salvar. Bueno, hermanos, eso era la introducción. Entonces, la primera promesa de la que me gustaría que hablemos está en Primera de Corintios 10:13 y dice así: ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él dará también una salida a fin de que puedan resistir. Me gustaría que en sus Biblias subrayemos la frase que dice: Dios es fiel. ¿Por qué? Porque lo que Dios dice, lo hace. Lo que Dios nos promete, Él lo cumple. Pueden pasar los años, pueden pasar el tiempo. Además, los reyes fueron y vinieron. Los líderes van y vienen. Los presidentes van y vienen. Y el tiempo pasa, pero si Dios dijo, Dios lo va a cumplir. Si no, veamos el ejemplo de la historia de Josías. Muchos años antes de que Josías llegara a reinar, hubo un profeta que dijo que en algún momento llegaría un rey que le devolvería el lugar de Dios en Israel, el lugar que a Dios le pertenece en Israel. Y yo me imagino que muchos años pasaron, inclusive me imagino que mucha gente llegó a decir que tal vez esa profecía era falsa, porque hubieron muchos reyes que no le daban el lugar a Dios que Dios merecía en Israel, hasta que llegó Josías y, verdad, mandó a destruir todos los dioses paganos y encontró las escrituras que estaban perdidas nuevamente y le devolvió el lugar a Dios. Entonces vemos cómo Dios cumple lo que dijo. Pudo haber pasado mucho tiempo, pero Él lo cumplió. Además, en este pasaje de Primera de Corintios también vemos cómo dice que aunque seamos tentados, Dios nos va a acompañar y nos va a dar una salida para esa tentación. Dios está siempre con nosotros. Él siempre está ahí. Y lo primero que una persona que está buscando a Dios, ¿verdad? Una persona que tal vez pueda venir a nosotros y que le estemos enseñando, lo primero que debe saber es que Dios es fiel y que como les dije, Él va a cumplir sus promesas. Y debe saber que si nosotros decidimos seguirle, que si nosotros decidimos cumplir con sus mandatos, adorarle y servirle, Él no nos va a abandonar. Así de claro es, Él va a estar con nosotros siempre. Si yo no lo abandono, Dios no me abandona. Si yo lo abandono, pierdo todo. Mas sin embargo, Dios está ahí siempre con los brazos abiertos esperándome. Lo que pasa es que corro el riesgo de que no me dé chance de volver, de que me pierda, de que me muera en el camino
y no me haya podido regresar. Entonces, mejor no arriesgar, ¿verdad? ¿Para qué perder el respaldo que ya tenemos? Vamos a ir a la siguiente promesa. La segunda promesa está en primera de Juan 5, del 11 al 12. Y dice así: y este testimonio que Dios nos ha dado, vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo de Dios no tiene la vida. Este pasaje nos habla de que las promesas de Dios trascienden, no solo de año en año, sino que las promesas no son solo para esta vida. Las promesas de Dios no son solo algo que podemos disfrutar en este momento o que nos podemos aferrar en este momento, sino que además Él nos está prometiendo vida eterna a través de Jesús y su sacrificio en la cruz. Imagínense, hermanos, que usted y yo podamos disfrutar de una vida eterna allá en la presencia del Señor, ¿verdad? En la eternidad, sintiendo siempre su amor, alabándolo siempre. Y yo no sé qué dicen ustedes, pero yo soy el primero en levantar la mano. Yo lo quiero para mí, lo quiero para mi esposa, lo quiero para mis hijos, para mi familia. Qué maravilloso sería, ¿verdad? Si una persona que está con la necesidad de la palabra de Dios, que venga a nosotros, que nosotros le estemos instruyendo, nos pregunte, ¿cómo puedo recibir esta promesa? ¿Cómo puedo recibir yo la vida eterna? ¿Cómo puedo hacer para que Dios me salve? Bueno, nuestra respuesta debe ser, número uno, acepta a Jesús en su corazón. Número dos, reconózcalo como su Dios y Salvador. Número tres, acepte el proceso que esto trae, ¿verdad? Porque una vez que nosotros aceptamos al Señor, eso viene un proceso, como lo hemos visto antes. Y número cuatro, sígalo y sírvale. Tercer promesa que traemos para hoy y es Filipenses 4:19 y dice: mi Dios pues suplirá todo lo que nos falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Una palabra que siento que muchas personas en estos momentos necesitan escuchar, y no solo escuchar, sino confiar y creer que así será. Dios va a suplir nuestras necesidades, pero mucho cuidado, ¿verdad? Porque no es que Dios nos está prometiendo todo lo que queramos, porque de querer, hermanos y hermanas, yo quiero una casa en la playa y quiero un CRV último modelo, pero lo necesito, realmente necesito eso para vivir. No, tengo 30 y pico de años de vivir sin una casa en la playa y sin un CRV último modelo, y he vivido bien. Tengo muchas más otras bendiciones que Dios me da, entonces quiere decir que no es algo que realmente necesito. Dios nos promete lo necesario para vivir, es decir, comida, techo, ropa, sustento. Entonces es importante que nos unamos en oración por las personas y las familias que están necesitando de este sustento, porque con esto de la pandemia muchas personas han perdido sus trabajos. Veamos los lugares turísticos, y la gente no puede salir, no puede pasear, y entonces se acabó el sustento de muchas personas que vivían del turismo. Están necesitando de esta palabra, están necesitando de aferrarse de esta promesa que el Señor nos da. Y es algo realmente grave lo que está pasando. Imagínense que el viernes pasado tuve que salir un momentito, ir a Heredia Centro a una óptica, hacerle una pequeña reparación a los lentes de mi hijo. Y mientras iba ahí en el carro, ¿verdad? Estaba viendo el montón de locales en Heredia Centro que están cerrados. Y todo esto es sinónimo de personas sin empleo, de personas que perdieron el ingreso que tenían para suplir sus necesidades, para suplir el alimento a sus familias. Entonces, esto lo que me dice a mí es que nosotros necesitamos ponernos en oración, orar por todas estas personas para que el sustento de Dios les llegue. Pero no solo el sustento, sino que también la palabra, que estas personas se vuelvan a Dios, como les dije antes, y obtengan no solo el sustento que necesitan, sino todo el paquete que trae consigo el aceptar al Señor. También les quiero mencionar algo, que esto es para nosotros, los cristianos que ya estamos en un proceso con el Señor, que ya estamos en ese proceso bajo la mano de Él. Y es algo que tal vez debemos de manejar con cautela con las personas que tal vez
y apenas estén llegando o las personas que puedan venir en un futuro y buscando al Señor. Y porque si se los decimos desde un principio se pueden asustar y los podemos ahuyentar. Y no es algo que tengamos que ocultar, porque tampoco si las personas lo preguntan pues se los podemos explicar. Y este tema es sobre los diezmos y las ofrendas, ¿verdad? Que esas personas pues tarde o temprano lo van a entender, pero digamos, si alguien viene con una necesidad y nosotros empezamos a hablarle lo primero de los diezmos y las ofrendas, van a decir, pero aquí solo lo que me quieren sacar es plata. Y no se trata de eso, ¿verdad? El punto es, y lo que les quiero decir a ustedes, hermanos, que ya están bajo el proceso del Señor, es que Dios ama al dador alegre. Y también en otra parte de la Biblia dice, dad y os daré. Entonces el punto es que no nos olvidemos de dar a Dios lo que corresponde. Y esto es un llamado para todos, y inclusive para mí. Es algo que el Señor ha venido cambiando, que ha venido trabajando en mí, porque a veces en una situación tan difícil como la que estamos pasando, ¿verdad? Donde tal vez hay un poco de escasez, donde tal vez el trabajo se ha disminuido, etcétera. Lo primero que nosotros dejamos de lado son las ofrendas o los diezmos. Entonces no tenemos que olvidarnos del Señor. Lastimosamente en el mundo a esto le sacan mucha mofa y sacan muchos comentarios y realmente las personas no saben de lo que están hablando. Porque lo único que dicen es que los pastores se están volviendo ricos con los diezmos y las ofrendas. Y realmente no es así. O sea, vamos a ver. Si hay muchos pastores, lastimosamente, que se hacen ricos con esto o que se aprovechan de esto, porque hoy vemos como lo que dicen es, ¿de qué tamaño es su milagro? Bueno, de ese tamaño tiene que ser su ofrenda, o etcétera, ¿verdad? Lo primero que piden es la ofrenda y después ahí recibe su milagro, o inclusive me parece que fue el pastor Ronald que comentó que en algún lugar estaban diciendo que le enviaban la sanidad para el coronavirus, pero que tenía que enviar una ofrenda de no sé cuántos dólares. Y esto no es así, ¿verdad? Primero que nada, nosotros, a pesar de que en la Biblia dice, dad y os daré, nosotros no podemos ofrendar para recibir. ¿Por qué? Porque si lo que nosotros estamos pidiéndole al Señor, el Señor no nos lo va a dar, porque no nos conviene, porque Él sabe lo que nos conviene y lo que no, entonces ya yo voy a dejar de dar, porque yo cumplí mi parte, pero Dios no cumplió la de Él. O sea, no podemos tener este pensamiento primero que nada. Por supuesto el Señor es bueno y Él se nos da si nosotros somos fieles, pero no podemos ir con ese pensamiento. Y segundo, no podemos generalizar, no todos los pastores se aprovechan de los diezmos y las ofrendas. Hay muchísimos, muchísimos, muchísimos que son fieles a Dios en ese sentido y que se cuidan en ese sentido. Y hermanos, yo he estado, aparte de esta iglesia, estuvimos en otra, e inclusive en esa otra iglesia, por un tiempo, Lisset y yo estuvimos colaborando con lo que fue la contabilidad. Y hermanos, yo les puedo dar fe de que apenas a veces y se llegaba para pagar el alquiler. Y después de ahí había que pagar recibos de luz, de agua, de internet, de cosas básicas que la iglesia necesita. Y no había, porque cuando se lograba mucho, se lograba llegar y cumplir la cuota del alquiler. Entonces vemos como las cosas no son como muchas personas la pintan, ¿verdad? Y como les digo, recordemos que Dios ama al dador alegre. Vamos a ir a la cuarta promesa que está en Mateo 11:28 y dice así, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¿Cuántas veces hemos cargado con cosas nosotros y las hemos cargado nosotros solos? Y eso produce que no comamos, que no durmamos bien, porque el peso de la carga es realmente fuerte, es un peso demasiado, demasiado grande. Y lo hacemos solos. ¿Pero por qué lo hacemos solos? Por decisión propia. Porque Dios está allí y es bueno saber que podemos llevar a Dios nuestras cargas y nuestras ansiedades. Dios está ahí esperando que nosotros le mostremos todo eso, porque Él está dispuesto a cargar con nosotros esa situación, a sacarnos de esa situación. Él está esperándonos.
Cuando la gente está allí necesitando de Dios, necesitando de la ayuda del Señor para cargar con sus aflicciones, con sus resentimientos, con sus depresiones, y no lo pueden hacer. ¿Por qué? Porque no tienen el conocimiento, no tienen, no saben sobre esta promesa. ¿Por qué? Porque no están con el Señor, porque no caminan con Él. Y entonces es donde pasa que están siendo destruidos por el enemigo. Ahí es donde el enemigo se está aprovechando y dice, ah, mira, aquella persona tiene una depresión muy fuerte. Vamos a ponerle palabra. Y le dice, pero usted no sirve para nada. ¿Para qué quiere seguir viviendo? Mejor mátese. De por sí está estorbando usted en esta vida. Qué lástima, ¿verdad? Qué lástima cuando esta persona, pudiendo llevar esa depresión al Señor, y permitir que el Señor haga un proceso y lo vaya sanando poco a poco. Nosotros tenemos que estar dispuestos, hermanos, a recibir a estas personas que puedan venir y a escucharlos y ayudarles. La quinta promesa que vamos a hablar está en Juan 16:33 y dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tenéis aflicción, pero confiad, yo he venido al mundo. En la vida terrenal se trata de ocultar el sol con un dedo. ¿Por qué digo esto? Porque podemos ver que las personas que se sienten mal, que están afligidas, que tienen alguna depresión, lo que hacen para sentirse mejor es enfiestarse, salir, irse a un bar a tomar, o se van a una tienda a comprarse cosas, ¿verdad? Porque creen que con eso se van a sentir mejor, creen que después de eso se van a sentir mejor. Sin embargo, todo eso es momentáneo. ¿Por qué? Porque tal vez estas personas, mientras están en una fiesta, se sienten bien, están disfrutando de los tragos que se están tomando o están disfrutando de lo que se están comprando. Pero ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, a la mañana siguiente? Cuando estas personas despiertan, cuando ya pasó la fiesta, cuando ya se pasó la emoción de que se compró lo que se compró, estas personas vuelven a acordarse del problema o de la situación que tenían. Y no solo eso, sino que tal vez recuerdan la situación que pasaron al día siguiente porque se pasaron de más de tragos, entonces hicieron un show o tal vez recuerdan que lo que se compraron ni siquiera tienen la plata para pagarlo. Entonces terminan peor que como estaban, porque no solo tienen la situación que ya tenían, sino que ahora tienen otra situación que los hace sentirse avergonzados o preocupados porque no tienen cómo pagarlo. Entonces podemos decir que la cura resultó ser peor que la enfermedad. Nosotros tenemos que ayudar a estas personas que puedan venir a entender que en Dios podemos encontrar la paz que tanto necesitan, que en Dios podemos encontrar esa cura que andan buscando. Como les decía, ¿verdad? Nosotros tenemos que ayudar a estas personas a que se reconcilien con el Señor y puedan encontrar esa paz que tanto necesitan. Hay que ser muy francos con estas personas. No es que una vez que usted llega al Señor, todo va a acabar inmediatamente, ¿verdad? Porque no es fácil dejar de sentir miedo, no es fácil, no es sencillo dejar de pensar constantemente en aquello que nos preocupa, en aquella situación que nos atormenta, pero sí se logra, sí se llega a sentir la paz del Señor, se llega a sentir esa confianza, ese acompañamiento que el Señor tiene con nosotros. Se llega, pero hay que estar bajo el plan de Dios, hay que seguirlo a Él, hay que, que meterse en su proceso, dejar que Él nos utilice, dejar que crezcamos en Él, servirle, ¿verdad? No, no es como les dije antes, simplemente la tormenta viene, abro el paraguas, termino las tormentas, cierro el paraguas y sigo con mi vida. No puede ser así. Y nosotros tenemos que ser muy, muy claros en esto y ayudar mucho a la gente, porque nosotros sabemos que no ha sido fácil. Todos nosotros tenemos situaciones, todos nosotros tenemos problemas. Mas sin embargo, hemos visto cómo el Señor ha estado ahí siempre, se ha manifestado con nosotros
y por eso tenemos que nosotros seguir dándole la gloria, la honra y servir a otras personas para que puedan llegar al igual que nosotros, a encontrar esta paz de la cual el Señor nos promete. Vamos a la sexta promesa que está en Santiago 1:5. Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente sin reproche y le será dada. Qué necesaria es la sabiduría de Dios en todo momento, ¿verdad? Tanto la van a necesitar las personas que vengan buscando del Señor, ¿verdad? Que lleguen a nosotros, como de nosotros mismos, porque nosotros vamos a necesitar mucha sabiduría para poderlos escuchar, para aconsejarlos, para llevarles la palabra de Dios. Y si no, vean que nosotros de hecho estamos siendo capacitados como líderes. ¿Y cuál va a ser nuestra función como líder en este ministerio? Es recibir y ayudar a estas personas. Entonces vamos a requerir de mucha sabiduría. Porque si nosotros hacemos un mal comentario o cometemos un error o damos un mal ejemplo, esta persona se nos puede desolucionar y se nos puede ir. Y entonces esta persona puede tomar la actitud de que va a decir, mejor estoy mejor en el mundo que con Dios. Si voy a estar con Dios como está aquel, mejor no. Entonces hay que tener mucho cuidado y hay que pedirle a Dios por mucha sabiduría. Yo diría que podemos seguir el ejemplo de Salomón, que Salomón le pidió sabiduría a Dios para conducir al pueblo. Y vean que como lo menciona este pasaje de Santiago, dice que el Señor no nos la va a negar, que Él no la da y no la niega. Esta historia de Salomón a mí me impresionó mucho, porque a mi criterio propio yo siento que ya Salomón tenía algo de sabiduría. Ya Salomón tenía aunque sea un poco de sabiduría, porque yo les digo algo, hermanos y hermanas, hay que ser muy sabio para pedir sabiduría al Señor en un momento en el que el Señor nos está abriendo las puertas y las ventanas de los cielos para pedir lo que nosotros queramos. Sinceramente, ¿cuántos de nosotros hubiéramos pensado egoístamente y le hubiéramos pedido al Señor cosas que nos hubieran hecho sentir tranquilos a nosotros mismos y no pensar en los demás? ¿Cuántos hubiéramos pedido que al Señor que nos diera miles de millones o que cancelara la deuda de nuestra casa o cosas así, que nos hicieran sentir tranquilos? Pero sin embargo, Salomón tuvo un poco de sabiduría y pidió mucha más sabiduría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con la sabiduría? Si Salomón fue sabio y no solo se vio bien él como rey, siendo sabio, sino que gracias a sus decisiones que tomó con la sabiduría que el Señor le dio, no solo se vio bien él, como les dije, sino que como fueron buenas decisiones, todo el pueblo se vio beneficiado. ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si él no hubiera tenido buenas decisiones? Eso hubiera repercutido en el pueblo. Sin embargo, todos se vieron beneficiados porque fueron decisiones inteligentes, decisiones sabias. Vamos a la séptima promesa que está en Salmo 103, en el versículo 3. 103:3. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Este pasaje a mí lo que me habla es que Dios promete sanarnos en todo sentido. Sí, porque Él va a sanar nuestro corazón cuando nos perdona. Y además sana nuestro dolor, tanto físico como emocional. Nosotros debemos orar por todo y en todo momento, hermanos. Si usted está sintiendo una enfermedad o si está sintiendo un dolor y usted tiene que ir al médico, pues antes de ir al médico, ore. Después de venir del médico, ore. Póngale todas esas dolencias en las manos del Señor, sean físicas o emocionales. Y también póngale todo aquello que lo atormenta, que tal vez usted hizo en un pasado o que no lo deja vivir tranquilo porque usted mismo no se perdona. Perdónese usted y permite que el Señor lo perdone. Y este es el mismo mensaje que, como les digo, les he venido insistiendo, debemos llevarle a las personas que vengan.
buscando del Señor. Tenemos un Señor que sana y que perdona, que está ahí para nosotros. Nosotros debemos también ser ejemplo y sanar nuestras heridas internas, sanar los resentimientos, los dolores emocionales que tengamos ahí, porque así nos van a ver las demás personas. Y si una persona ve, dice, mira, esta persona, por lo que hemos hablado, por lo que hemos estudiado, ha pasado por muchas cosas y sin embargo sigue aferrado al Señor y se le ve un semblante diferente. Yo quiero que el Señor haga lo mismo conmigo. Eso es lo que pueden pensar esas personas. Entonces, eh, si alguno de ustedes todavía tiene algo que necesita que el Señor le sane o que el Señor le perdone, pues llévelo a la oración, llévelo a los pies de Cristo, para que podamos ser ejemplo y guianza para estas personas. Vamos a ir al octavo y última promesa del día de hoy. Dice Romanos 5 del 6 al 11. Y dice así, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios, por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido la reconciliación. Este pasaje nos dice mucho, ¿verdad, hermanos y hermanas? Dios promete perdonar nuestros pecados, nos promete la salvación por medio de Jesucristo, nos deja la herencia del Padre. Una vez que aceptamos a Jesucristo, nosotros dejamos de ser hijos del enemigo para ser hijos de Dios. Y, y como hijos de Dios, Él nos promete su presencia continua en nuestras vidas. Yo siento que esta última promesa como que resume todas las anteriores, ¿verdad? Porque nos está prometiendo salvación, nos está prometiendo acompañamiento, la salvación trae también consigo la vida eterna. Entonces siento que está como muy cargadito, ¿verdad? Nos habla de todo, nos promete reconciliación también. Y como les digo, el Señor va a estar allí siempre. Si nosotros nos aferramos a Él, si nosotros le seguimos, cumplimos sus mandamientos, le servimos, Dios nos va a acompañar en todo momento, no nos va a dejar. Porque el Señor es así. El Señor es grande, es bueno, es fuerte. Él es maravilloso y nos ama tanto que no solo mandó a su Hijo a morir en una cruz por nosotros, sino que nos da estas promesas para que nosotros podamos seguir adelante, para que podamos seguir viviendo sin, sin tanta preocupación, sin tanto estrés. Entonces vemos cómo Dios no se cansa de darnos y darnos y darnos. ¿Y qué es lo único que nos pide? Que le sigamos, que creamos en Él, que cumplamos sus mandamientos, que le sirvamos y que le ayudemos a llevar su palabra a otras personas. Recordemos, y es algo que hay que hacerle ver también a las personas que vengan, que el estar en el plan de Dios siempre nos traerá beneficios y bendiciones. Y como hacía una imagen que hace unos días les mandé, no se devuelva atrás, no se devuelva atrás porque a veces el enemigo nos pone recuerdos, ¿verdad? O nos manda a llamar con cosas de nuestro pasado. Pero como decía la imagen, mejores cosas vendrán, mayores cosas vendrán en el nombre de Jesús. Entonces, sigamos adelante, hermanos. Este mensaje es para ustedes bueno, para nosotros que ya estamos en un proceso con el Señor, y es que permitamos
que la promesa cumpla su proceso. ¿Y por qué les digo esto? Porque a veces el Señor puede que nos mande una promesa que sea exclusiva solo para nosotros, ¿verdad? Porque estas que están en la Biblia son para todos, pero el Señor puede poner una promesa que sea solo para usted, se la puede poner en un sueño, se la puede poner en una visión, y permita que esa promesa cumpla su proceso, porque recordemos que casi todo en el Señor lleva un proceso, y esta promesa puede llevar ese proceso. Entonces no se salga antes, no se desespere, espere el proceso del Señor, espérelo, llévelo con valentía, con fuerzas, y no se salga antes, no se desespere, porque como les dije antes, lo que Dios promete, Dios lo cumple. Sí, hermanos, les decía que permita que ese proceso se lleve a cabo. A veces nosotros en desesperación podemos salirnos y poder echar a perder todo. Entonces, tenga paciencia, pida a Dios sabiduría y espere el proceso. Y otro de los mensajes para ustedes es que si Dios les da una promesa que es exclusiva, que es para ustedes, no se duerma, como dicen, en los laureles, ¿verdad? Porque muchas personas tal vez Dios les da una promesa, Dios les dice, te voy a mandar una esposa, te voy a mandar un hijo. Bueno, ¿y qué estás haciendo para recibir esa promesa? Nada, estoy aquí sentado esperando que el Señor me la mande, ¿verdad? No, también es bueno que el Señor vea nuestro accionar, que el Señor nos vea moviéndonos, pero movernos con sabiduría, ¿verdad? Como les dije antes, todo lleva un proceso. Tampoco es que nos vamos a mover alocadamente y vamos a tomar una decisión nosotros pensando que es la bendición del Señor, ¿verdad? Hay que tener y pedirle al Señor mucha sabiduría para saber cuándo va a ser el cumplimiento de esa promesa. A lo que les digo que nos movamos es, por poner un ejemplo, digamos que el Señor le pone, por ejemplo, al pastor Ronald, que él va a predicar a un estadio lleno, ¿verdad? Y conociendo al pastor, y no es por quedarle bien, sino que conociéndolo, yo siento que él no se va a sentar a esperar a que venga alguien y le diga, ocupa esto, ocupa lo otro, sino que él se va a empezar a mover, va a empezar a ver, bueno, el Señor me dijo que yo voy a predicar en un estadio lleno y que eso va a ser muy bueno para todas las personas que van a estar ahí. ¿Qué ocupo? Ocupo esto, ocupo lo otro. Es más, estoy seguro que hasta empezaría a llamar a los estadios a preguntar cuánto cuesta el alquiler, que él no sabe cuándo, no sabe cómo, pero si es una promesa del Señor, el Señor la va a cumplir. Entonces, a eso me refiero, que nos vayamos moviendo, o sea, que el Señor vea que nosotros realmente estamos creyendo en esa promesa que nos dio. Esta fue la palabra, este fue el mensaje que Dios puso en mi corazón. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias por esta palabra, Señor. Gracias porque pudimos desarrollarla, Señor. Yo te pido que por favor esta palabra sea de bendición para esta congregación, Señor, para esta congregación que te ama, esta congregación que te busca, Señor, esta congregación que se está preparando, Señor, para llevar tu mensaje, para devolverte algo de todo lo que tú nos das, Señor. Así que yo te doy la gloria, Señor, la honra a ti, Señor, y te pido que esta palabra sirva, Señor, que esta palabra dé frutos, Padre, que esta congregación, Señor, la tome para sí y no solo la escuche, Señor, sino que también la ponga por obra, Señor, para que la pongamos en acción, Señor, para que estemos dispuestos a recibir a esas personas, Señor, para que tú nos envíes a esas personas, Señor, que las envíes con nosotros, para que nosotros podamos llevar esa palabra a tiempo, Señor, y esta persona se pueda salvar, Señor. No permitas, por favor, que el enemigo engañe a más personas, Señor. Déjanos ayudarte, Señor, déjanos servirte, déjanos llevar esta palabra a estas personas, Señor, para que estas personas puedan ser salvas, Señor, puedan seguir viviendo, Señor, puedan recibir estas promesas, Señor, las puedan ver cumplidas, Señor, puedan ver y sentir lo que nosotros estamos viendo y estamos sintiendo al vivir contigo, Señor.
Que estas personas no quieran volver atrás, Señor, que estas personas quieran seguir adelante, Señor, con tu amor, con tu palabra, Señor. Que lo reciban, Señor, que reciban en su corazón, Señor, tu presencia, tu perdón, Señor, tu sanidad. Que estas personas puedan ver lo que realmente fue ese sacrificio en la cruz, Señor, porque a veces lo ven como muy superficial, simplemente algo que pasó y por lo cual tenemos perdón, Señor, pero es mucho más. Ese sacrificio tuyo en la cruz nos dio vida, nos dio perdón, nos da una vida nueva, una esperanza de que vas a volver, una esperanza de que vamos a poder vivir una vida eterna contigo, Señor, una eternidad en la que vamos a poder alabarte, bendecirte, glorificarte por siempre, Señor. Yo te pido, Señor, por esas personas, Señor. No sé dónde están, no sé quiénes serán, no sé cómo serán, Señor. Pero yo te pido que por favor permitas que lleguen a esta congregación, Señor. Que esta congregación te pueda servir, Señor, pueda servir de utilidad para que esas personas no se pierdan más, Señor. Que no continúen viviendo igual, Señor, sino que nosotros por medio de tu palabra los podamos ayudar, los podamos sanar, Señor. Con tu palabra, por supuesto, ¿verdad? Porque no somos nosotros los que sanamos, sino que eres tú, Señor. Lo que quiero decir es que podamos ser herramientas útiles y que lleguemos a tiempo para que esta persona te conozca y pueda seguir tus mandatos y pueda seguir caminando de la mano tuya, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. También te pido que nos des sabiduría, Señor, que nos des sabiduría de lo alto para que podamos decir las palabras necesarias, el mensaje necesario, Señor, que tú nos pones, Señor, para la gloria y la honra tuya, Señor, que todo sea por ti y para ti, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.